Morada de Dios presenta. Hola, buenas noches, espero se encuentren bien. Les mando muchas bendiciones desde acá. Vamos a comenzar rápidamente. Hay que recordar un poquito que estamos hablando de la gloria de Dios. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante. Es importante que nos quede bien claro que nosotros, para heredar cierta autoridad, debemos someternos a nuestra autoridad, y así podemos heredar autoridad. El día de hoy quiero hablarles un poquito de sujeción, de sometimiento, que son cosas que creemos que son las mismas, pero realmente no son las mismas, son diferentes, y vamos a ver en este momento a qué se debe, de qué se trata. Dice así, vamos a empezar con Juan 5:30. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, es Jesús hablando. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí podemos notar que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Quiere decir que está bajo a una autoridad. Dice, yo no tomo decisiones porque yo quiero, sino yo me someto a alguien. Yo estoy bajo autoridad de alguien, dice Jesús, el mismo Jesús, porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Quiere decir que Jesucristo no hacía su voluntad, sino hacía la del Padre y se sujetaba al Padre. ¿Qué es sumisión? Sumisión consiste en rendirse, actitud interna del corazón. Esa es la sumisión, y encontramos en este texto que Jesús efectivamente se sometía a la voluntad del Padre, y lo hacía porque Él quería, porque no lo obligó. El Padre es un Padre amoroso. Hemos hablado de cómo es el Padre, de su gloria, que es lo más precioso. Su amor va más allá de lo que podemos entender de manera humana, va más allá. Nuestros pensamientos se quedan cortos de los pensamientos buenos que tiene el Padre para ti y para mí. Sujeción. Sujetarse es ajustarse a los mandatos de alguien más. Conformidad es un acto externo. Tú lo haces porque lo quieres hacer, pero es algo externo. O sea, es, digamos, que la consecuencia. Y sumisión es algo interno. Te sometes porque crees que efectivamente lo que estás haciendo es correcto. Haces que efectivamente te sometes hacia la voluntad de alguien más. Y sujeción es ciertamente ajustarte a los mandatos. Si yo te digo, ve y lava la ropa así y así, tú te tienes que sujetar. Y lo que sigue es la sumisión. Tú lo haces porque me respetas, o porque me amas, en el caso de mis hijas, o porque soy tu autoridad, no sé. Entonces son cosas diferentes, y en esta cita las encontramos. ¿Qué vamos a encontrar en Filipenses 2:6-8? Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo siempre fue obediente, siempre se sujetó y fue sumiso ante la voluntad del Padre. Esas son dos características que todos los hijos del Altísimo tenemos que tener. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:2-22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quiere decir que nosotros que tenemos que seguir una línea. Hay líneas para autoridades. Nosotros tenemos que sujetarnos, aprendernos a sujetarnos.
primeramente te tienes que sujetar. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hay un orden, no puedes sujetarte a medio mundo, o sea, no puedes, yo en mi caso no puedo sujetarme, obedecer a mis hijas, porque es al revés. Yo soy su autoridad y mi autoridad inmediata es mi esposo y mi esposo su autoridad inmediata es el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tenemos que aprender a sujetarnos, a ser obedientes y a guardar silencio, aunque creamos que no tienen la razón, nosotros tenemos que ser obedientes, porque entonces vamos a recibir la bondad y la gracia del Padre por ser obedientes, que vamos a recibir el pago. Primera de Juan 11 dice así: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tenemos que evitar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo santo, lo justo, lo perfecto, Jesucristo. Y si Jesucristo se sometió y se sujetó a la voluntad del Padre, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. No podemos andar haciendo nuestra santa voluntad, porque entonces en ello no va a haber ni gloria. Y estamos hablando que nosotros tenemos que manifestar la gloria del Padre. Pero si no te sujetas, si no te sometes, entonces todo lo que te he dicho en pláticas anteriores, todo se viene abajo. Esto es importante. Hay que someterse y sujetarse a nuestras autoridades. ¿A quién nos vamos a sujetar? Pero antes, en primera de Samuel 15:22 dice lo siguiente: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en los que obedecen a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué sacamos de conclusión? Que nosotros tenemos que ser obedientes, porque eso le agrada al Padre. Ser obedientes ante el Padre y ante tus autoridades. ¿Y a quién nos tenemos que someter? Lo vamos a encontrar en Efesios 6:1. ¿Qué dice? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tienes que obedecer, en este caso, si eres niño, joven y estás bajo la autoridad de tus padres, tienes que someterte, tienes que obedecerle a ellos, porque en ello vas a encontrar bendición. Y esto es justo ante los ojos del Señor. ¿A quién más? En Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades espirituales, a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque en ello vamos a encontrar bendición y ellos nos van a bendecir con alegría, como lo dice la palabra. Ellos oran por ti de noche y día, pero tienes que aprender a sujetar. Si Él te dice, no vayas, entonces no vas. Difícil, claro, pero es importante y siempre hay que ir con esa mentalidad, con la mentalidad que Jesucristo siempre tuvo. Él siempre dijo, yo voy a obedecer aunque me cueste la vida, literal. Voy a ser obediente hasta el último momento de mi vida. Y Él vino a cumplir toda la ley. Y así lo dijo Él. No habrá ninguna palabra que no se cumpla. Y Él la cumplió de principio a fin. Entonces es importante que nosotros nos sujetemos a nuestros pastores. ¿A quién más? Tito 3:1 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Las autoridades, nuestros jueces, nuestro presidente, está puesto por Dios. Dios lo permitió con un propósito. Nosotros tenemos que guardarle respeto. Nos guste o no, tenemos que guardar respeto, porque esto es también agradable ante los ojos de Dios. Y si ellos actúan mal, entonces Dios le dará el pago a cada uno.
pero que no quede en ti, sino que le dejes el problema a alguien más. Y para finalizar, dice Efesios 5, 22, 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo tiempo. Si quieres manifestar la gloria del Padre, es importante que aprendamos a sujetarnos y a ser sumisos con todas nuestras autoridades, con todo, ante Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, que ciertamente el que haya fallado sea nuestra autoridad y no nosotros. Nosotros tenemos que tener un corazón siempre humilde, porque hay que recordar que sumisión y sujeción es igual a obediencia, y obediencia es igual a Jesucristo. Entonces, nosotros que estamos buscando ser ese hombre perfecto, así como Jesucristo fue. ¿Para qué? Para que hay que recordar que la gloria, cuando nosotros lleguemos al Padre, el Padre nos va a glorificar a nosotros. Sí, así como lo oyes, porque ya lo leímos en la palabra. No son mis palabras, sino son palabras del Altísimo. Cuando lleguemos a Él, Él nos va a glorificar. Porque aquí nosotros, nuestra tarea es glorificarnos. Si quieres glorificar, manifestar la gloria del Padre aquí en la tierra, tienes que aprender a obedecer y a someterte y a sujetarte, porque eso es agradable. Padre, te damos gracias en esta noche, porque sabemos que nos enseñas, nos llevas por caminos de rectitud, Padre. Haz cosas maravillosas en nuestras casas, Padre, que ciertamente la vida se ve difícil, mi Señor, pero sabemos que no confiamos, no ponemos nuestra confianza en el hombre, sino en ti, que tú no nos dejarás y siempre estarás con nosotros, Padre. Bendice cada hogar y que esta palabra llegue a sus hogares y que no haya anemia, mi Señor. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.